PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 20 de febrero. San Francisco y Santa Jacinta Martó. Los niños videntes de Fátima. En Aljustrel, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Martó y de Olimpia de Jesús Martó. También nació allí Lucía, la mayor de los videntes. Francisco nació el día 11 de junio de 1908, Jacinta el 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por tanto preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en la alcoba de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Sí fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos. Extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones, soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno si no declaraban falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. Cuantas veces les amenazaban con la muerte, ellos respondían: «Si nos matan, no importa, vamos al cielo». Por su parte, cuando a Jacinta se le llevaban supuestamente para matarla, con espíritu de mártir, les indicó a sus compañeros: «No se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que eso». Francisco era de carácter dócil y condescendiente. Le gustaba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo reconocían como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del ángel en su tercera aparición, «Consolad a vuestro Dios», hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. Él deseaba consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le había aparecido estaban tan tristes. Jacinta y Francisco siguieron su vida normal después de las apariciones. Lucía empezó a ir a la escuela tal como la Virgen se lo había pedido, y Jacinta y Francisco iban también para acompañarla. Cuando llegaban al colegio, pasaban primero por la iglesia para saludar al Señor. Mas cuando era tiempo de empezar las clases, Francisco, conociendo que no habría de vivir mucho en la tierra, le decía a Lucía: «Vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. ¿Qué provecho me hará aprender a leer si pronto estaré en el cielo?». Dicho esto, Francisco se iba tan cerca como era posible del tabernáculo. Cuando Lucía y Jacinta regresaban por la tarde, encontraban a Francisco en el mismo lugar, en profunda oración y adoración. De los tres niños, Francisco era el contemplativo, y fue tal vez el más distinguido en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Después de la comunión recibida de manos del ángel, decía: «Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era.
En su vida se resalta la verdadera y apropiada devoción católica a los ángeles, a los santos y a María Santísima. Él quedó asombrado por la belleza y la bondad del ángel y de la Madre de Dios, pero él no se quedó ahí. Ello lo llevó a encontrarse con Jesús. Francisco quería ante todo consolar a Dios, tan ofendido por los pecados de la humanidad. Durante las apariciones era esto lo que le impresionó al joven. Más que nada, Francisco quería ofrecer su vida para aliviar al Señor, quien él había visto tan triste, tan ofendido. Incluso sus ansias de ir al cielo fueron motivadas únicamente por el deseo de poder mejor consolar a Dios. Con firme propósito de hacer aquello que agradase a Dios, evitaba cualquier especie de pecado y con 7 años de edad comenzó a aproximarse frecuentemente al sacramento de la penitencia. Una vez Lucía le preguntó: Francisco, ¿qué prefieres más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? Y él respondió: yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores, para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió: pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. En su enfermedad, Francisco confió a su prima: ¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. En la víspera de su muerte, se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Jacinta era de clara inteligencia, ligera y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando o bailando. Vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Una vez exclamó: «¡Qué pena tengo de los pecadores! Si yo pudiera mostrarles el infierno». Si miramos a Jacinta antes de las apariciones de la Virgen, es fácil poder contemplar la transformación que ocurrió en su vida a partir de estas. Transformación que iba en aumento después de cada aparición y que llegó a su punto culminante en la última parte de su vida. Jacinta tenía un gran amor por el baile y vibraba ante el sonido de la música. Le gustaba recoger flores silvestres cuando iba a la Loca de Cabezo, las cuales entregaba a su prima Lucía. Algunas veces tomaba en sus brazos a una pequeña ovejita en imitación del Señor, el buen pastor, que buscaba la oveja perdida. El padre José Galamba de Olivera, cánon, quien era el presidente diocesano de la Comisión para la Causa de Jacinta, y Francisco Martó, entrevistó a Sor Lucía sobre el carácter de Jacinta. Él le preguntó: ¿qué sentían las personas cuando estaban en compañía de Jacinta? Sor Lucía contestó: yo solo puedo decirle lo que yo sentía cuando estaba en su compañía, y puedo decirle cualquier manifestación extrema de los sentimientos de otras personas. Lo que yo sentía usualmente es lo que se sentiría en la presencia de una persona santa que se comunicaba con Dios en todo momento. Su comportamiento era siempre serio, modesto y amable. Ella parecía manifestar la presencia de Dios en todas sus acciones, como una persona de edad y virtud avanzada, y no como una niña. Nunca observé en ella esa excesiva frivolidad o entusiasmo infantil por los juegos y las cosas bonitas, común en los niños, esto es, después de las apariciones. Antes de las apariciones, sin embargo, era la personificación del entusiasmo y del capricho. Sor Lucía también dice que la compañía de su prima se le hacía a veces bastante antipática, porque era muy susceptible y caprichosa. La menor contrariedad en el juego
era suficiente para enfadarse y ponerse de lado. Para que volviese al juego era necesario dejarla esconder a su gusto y que todos se sometiesen a lo que ella quería. Después de las apariciones, como lo dijo la misma Sor Lucía, todo esto desaparece. Jacinta cambia completamente. Y continúa diciendo Sor Lucía: no puedo decir que otros niños corrían tras ella como lo hacían conmigo. Quizás esto se debía a que ella no sabía canciones ni historias para enseñarles y para entretenerles, o quizás porque la seriedad de su comportamiento era superior a la de su edad. Muchos coinciden en decir que actuaba como una niña más madura. Si algún niño o adulto decían o hacían algo en su presencia que no estaba totalmente correcto, ella los reprobaba diciéndoles que no hicieran eso en ofensa de Dios, quien estaba ya demasiado ofendido. Sor Lucía dijo una vez que pensaba que Jacinta fue la que recibió de Nuestra Señora una mayor abundancia de gracia y un mejor conocimiento de Dios y de virtud. Murió santamente el 20 de febrero de 1920. Su cuerpo reposa junto con el del Beato Francisco en el crucero de la Basílica en Fátima. Muchos sentían reverencia en su presencia, y esto denota la profundidad y el carácter que se desarrolló en ella después de las apariciones. Todo ese capricho y susceptibilidad desapareció. Toda esa energía la volcó en orar y sacrificarse por los pecadores, por su conversión. A la pregunta, ¿cómo es que Jacinta, tan pequeña como era, se dejó poseer por ese espíritu de mortificación y penitencia y lo comprendió tan perfectamente? Sor Lucía responde: pienso que la razón es lo siguiente. Primero, que Dios quiso derramar en ella una gracia especial a través del Inmaculado Corazón de María. Y segundo, fue porque ella vio el infierno y vio la ruina de las almas que caen en él. De todo el mensaje de Fátima, el elemento que más impresionó a Jacinta fue la visión de las consecuencias del pecado, en la ofensa a Dios y en los castigos de los condenados del infierno. A través de la gracia que había recibido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta, tan ferviente en su amor a Dios y su deseo de las almas, fue consumida por una sed insaciable de salvar a las pobres almas en peligro del infierno. La gloria de Dios, la salvación de las almas, la importancia del Papa y de los sacerdotes, la necesidad y el amor por los sacramentos, todo esto era de primer orden en su vida. Ella vivió el mensaje de Fátima para la salvación de las almas alrededor del mundo, demostrando un gran espíritu misionero. Su amor al Inmaculado Corazón de María. Jacinta tenía una devoción muy profunda que la llevó a estar muy cerca del Corazón Inmaculado de María. Este amor la dirigía siempre de una manera profunda al Sagrado Corazón de Jesús. Jacinta asistía a la Santa Misa diariamente y tenía un gran deseo de recibir a Jesús en la Santa Comunión en reparación por los pobres pecadores. Nada le atraía más que el pasar el tiempo en la presencia real de Jesucristo. Decía con frecuencia: «Cuánto amor el estar aquí, es tanto lo que le tengo que decir a Jesús». Jacinta veneraba a la Santísima Virgen con un amor tierno, filial y gozoso, respondiendo constantemente a sus palabras y deseos, honrándola muchas veces por el rezo del Santo Rosario y de las jaculatorias en honor a la Virgen. De las jaculatorias que más le gustaba repetir era: «Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía». La Santísima Virgen se convirtió en su directora espiritual y bajo su dirección maternal Jacinta se convirtió en una mística. Como no podía recibir la comunión en reparación, como lo había pedido la Virgen, ella exclamaba: «Tengo tanta pena de no poder comulgar en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María». Ofrecía lo que le era posible, oraciones y sacrificios. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos por la terrible epidemia de bronconeumonía.
pero a pesar de que se encontraban enfermos, no disminuyeron en nada el fervor en hacer sacrificios. Hacia el final de febrero de 1919, Francisco desmejoró visiblemente y del lecho en que se vio postrado no volvió a levantarse. Sufrió con íntima alegría su enfermedad y sus grandísimos dolores en sacrificio a Dios. Como Lucía le preguntaba si sufría, respondía: bastante, pero no me importa. Sufro para consolar a nuestro Señor y en breve iré al cielo. El día 2 de abril, su estado era tal que se creyó conveniente llamar al párroco. No había hecho todavía la primera comunión y temía no poder recibir al Señor antes de morir. Habiéndose confesado en la tarde, quiso guardar ayuno hasta recibir la comunión. El siguiente día, recibió la comunión con gran lucidez de espíritu y piedad, y apenas hubo salido el sacerdote, cuando preguntó a su madre si no podía recibir al Señor nuevamente. Después de esto, pidió perdón a todos por cualquier disgusto que les hubiese ocasionado. A Lucía y a Jacinta les añadió: yo me voy al paraíso, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que las lleve también pronto allá arriba. Al día siguiente, el 4 de abril, con una sonrisa angelical, sin agonía, sin un gemido, expiró dulcemente. No tenía aún 11 años. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Poco después de esto, como resultado de la bronconeumonía, se le declaró una pleuresía purulenta, acompañada por otras complicaciones. Un día le declara a Lucía: la Virgen ha venido a verme y me preguntó si quería seguir convirtiendo pecadores. Respondí que sí, y ella añadió que iré pronto a un hospital y que sufriré mucho, pero que lo padezca todo por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas cometidas contra su corazón y por amor de Jesús. Dijo que mamá me acompañará, pero que luego me quedaré sola, y así fue. Por orden del médico fue llevada al hospital de Villaloba, donde fue sometida a un tratamiento por 2 meses. Al regresar a su casa, volvió como había partido, pero con una gran llaga en el pecho que necesitaba ser medicada diariamente. Mas por falta de higiene, le sobrevino a la llaga una infección progresiva que le resultó a Jacinta un tormento. Era un martirio continuo que sufría siempre sin quejarse. Intentaba ocultar todos estos sufrimientos a los ojos de su madre para no hacerla padecer más, y aún le consolaba diciéndole que estaba muy bien. Durante su enfermedad confió a su prima: sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. En enero de 1920, un doctor especialista le insiste a la mamá de Jacinta que la llevasen al hospital de Lisboa para atenderla. Esta partida fue desgarradora para Jacinta, sobre todo al tener que separarse de Lucía. Al despedirse de Lucía le hace estas recomendaciones: ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere a este corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón, que Dios la confió a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro en el pecho, que me está abrazando y me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María. Su mamá pudo acompañarla al hospital, pero después de varios días tuvo ella que regresar a casa y Jacinta se quedó sola. Fue admitida en el hospital y el 10 de enero tuvo lugar la operación. Le quitaron 2 costillas del lado izquierdo, donde quedó una llaga ancha como una mano. Los dolores eran espantosos, sobre todo en el momento de la cura, pero la paciencia de Jacinta fue la de un mártir. Sus únicas palabras eran para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. 3 días antes de morir le dice a la enfermera: la Santísima Virgen
Se me ha aparecido asegurándome que pronto vendría a buscarme, y desde aquel momento me ha quitado los dolores. El 20 de febrero de 1920, hacia las 6 de la tarde, ella declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran pronto el viático, porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevársela al día siguiente, pero poco después murió. Tenía 10 años. Antes de morir, Nuestra Señora se dignó aparecérsele varias veces. He aquí lo que ha dictado a su madrina sobre los pecados. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo por cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte ni hacen penitencia. Sobre las guerras. Las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. Sobre las virtudes cristianas. No debemos andar rodeados de lujos, ser amigos del silencio, no hablar mal de nadie y huir de quien habla mal, tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor. Tanto Jacinta como Francisco fueron trasladados al santuario de Fátima. Los milagros que fueron parte de sus vidas también lo fueron de su muerte. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, encontraron que el rosario que le habían colocado sobre su pecho estaba enredado entre los dedos de sus manos. Y a Jacinta, cuando 15 años después de su muerte la iban a trasladar hacia el santuario, encontraron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, el Santo Padre Juan Pablo II declaró a Francisco y a Jacinta venerables. El 13 de mayo del año 2000, el Santo Padre Juan Pablo II los declaró beatos en su visita a Fátima, siendo los primeros niños no mártires en ser beatificados. El lema de la beatificación: contemplar como Francisco y amar como Jacinta. En la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de Fátima y en el centenario de las apariciones, el Santo Padre Francisco, en el segundo día de su peregrinación a esta localidad portuguesa, presidió la celebración de la Santa Misa y procedió a canonizar a los hermanos Francisco y Jacinta Martó, los pastorcitos testigos, junto a Sor Lucía, de los hechos acaecidos en 1917. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.